Muy buenos días. Les saluda Julio Sergio Ramírez y esta es la primera conferencia de una serie de conferencias sobre mi libro El maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0. Voy a compartirles pantalla para que puedan seguir la presentación. Bien, el tema que vamos a estar examinando es ¿por qué las democracias están funcionando tan mal en este siglo? Muchas democracias están funcionando muy mal. Y segundo, ¿qué puede hacerse para evitar el colapso de las democracias? Tendremos una serie de conferencias de diagnóstico, que es la primera pregunta, ¿por qué ocurre eso? Y la segunda, presentando los rasgos iniciales de un nuevo orden político democrático. Esta serie de 14 conferencias están basadas en el libro que ya les mencioné, El maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0, que está disponible en amazon.com y ha sido escrito por mí, Julio Sergio Ramírez Arango. Yo soy profesor emérito de INCAE Business School, tengo un doctorado de Harvard University en Political Economy and Government. Tengo una maestría en Public Administration, también de Harvard University. Tengo un MBA con alta distinción de INCAE Business School y originalmente soy ingeniero civil de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Algunas advertencias sobre lo que voy a estar presentando. El propósito principal de estas conferencias es estimular el debate acerca de estas preguntas. Es abrir la discusión. No estamos tratando de tener respuestas definitivas a unas preguntas que claramente son grandes, son complejas, pero sí queremos empezar a plantear algunas preguntas importantes y explorar algunas respuestas tentativas. Los problemas son muy grandes y van a requerir mucho debate ilustrado y participativo y muchos ensayos y esfuerzos. Es abrir una discusión nueva a nivel de muchos países. ¿Cuáles son las conferencias de diagnóstico, las primeras que vamos a tener? Esta primera es sobre el deterioro de las democracias en este siglo. Luego tendremos una en la que examinaremos la complejidad de las sociedades y su impacto en el orden político. Tercero, veremos el incremento de la concentración de poder económico y, por tanto, de poder político que ha venido ocurriendo a un ritmo muy acelerado en todo este siglo. Examinaremos la arquitectura decisional actual de la democracia 1.0, que considero excesivamente primitiva para lo que tiene que hacer, y examinaremos cómo son los sistemas de incentivos que ocurren y que inciden en la conducta de gobernantes, funcionarios y ciudadanos. Entremos al primer tema, el deterioro de las democracias en este siglo. Primero, quiero hacer una encuesta breve. Piense usted cuánto tiempo, en horas, ha dedicado en los últimos 4 años, digamos, en promedio o en total en los últimos 4 años, a participar usted en asuntos públicos en los cuales usted está calificado, que no sea parte de su trabajo normal, para informarse en esos asuntos y tratar de influir en ellos. ¿Cuánto tiempo ha dedicado? Piense. Recuerde, eso incluye obviamente la participación en procesos electorales, etc. Luego, ¿cómo explicaría usted esa cifra? Normalmente resulta muy baja. En muchos casos dicen 0 o 1 o 2 o 3 horas. La cifra es muy baja. Bien. Viene otra pregunta.
Suponga usted que existiese una forma de gobierno que mantiene vigentes las libertades y los derechos individuales y los derechos ciudadanos de la democracia y que lograría ese régimen, esa forma de gobierno, en un plazo de unos 20 años, eliminar totalmente la pobreza en su país a través de potenciar a los pobres para que puedan elevar su productividad y, por tanto, sus ingresos, pero que esta forma de gobierno requiere que ciudadanos del primer quintil de la distribución de ingresos, como usted, estén dispuestos a donar medio día hábil por semana durante todos estos 20 años para participar en forma voluntaria en todos los programas requeridos para la eliminación de la pobreza. La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a hacer esa donación? Bueno, piense, sí o no, y explique su respuesta comparándola con la respuesta que le dio a la pregunta inicial. La pregunta inicial trataba de cuántas horas ha dedicado en 4 años a asuntos públicos en los cuales usted está calificado para participar e influir en ellos. Y esta última cifra es si estaría usted dispuesto a donar, digamos, 4 horas semanales por 50 semanas, son 200 horas anuales de su tiempo a participar durante 20 años en asuntos públicos en los cuales usted está calificado. Entonces, entre 1 o 2 horas por año o menos, a 200 horas por lo menos. La cifra es bastante distinta. Ahora, ¿por qué en la actualidad, después de ver estas cifras, usted participa nada o casi nada en asuntos públicos en su campo de competencia? 1 hora, 2, 0 horas, de acuerdo a las respuestas que he tenido de muchas personas. Y aún así, usted está dispuesto a participar 100 veces o 1000 veces más en forma voluntaria en una nueva forma de gobierno que mantuviese las libertades y los derechos de la democracia y eliminase la pobreza en su país en un plazo de 20 años. ¿Por qué ahora no hace nada? Y ante esta propuesta, usted en principio estaría dispuesto a hacer mucho. Verá usted que más del 95% de las personas que, como usted, han respondido a esa encuesta, indican que no participan nada o casi nada ahora porque no encuentran una forma de hacerlo que logre, que obtenga resultados como el que se ofrece en este nuevo orden político hipotético, en el cual probablemente sí participarían. Esto es intención de participar, no es participación, pero es intención. Bien. Y añaden a continuación que no creen que pueda existir ese orden político. La democracia 2.0 que estaremos proponiendo en este trabajo es probablemente ese orden político que permitiría lograr esos resultados extraordinarios, como vamos a estar viendo a lo largo de todas estas conferencias. Vamos a hablar entonces en estas conferencias del deterioro democrático, de las causas del deterioro y de lo que podemos hacer para revertir, para cambiar esa tendencia. En esta conferencia hablaremos muy brevemente del deterioro de la democracia en este siglo. Acá estoy presentando algunas cifras del Latinobarómetro, pero hay datos por todas partes. Esto es básicamente como para ilustrar y para mostrar el punto de esta primera charla introductoria. En una encuesta de Latinobarómetro se encontró que el 25%, esto fue hacia 2021, el 25% de los ciudadanos estaban satisfechos con la forma en que se gobernaba el país, 25%, mientras que el 70% estaba insatisfecho. Hace 20 años, los satisfechos eran 39% y los satisfechos 56%. Entonces, la insatisfacción subió del 56% al 70% y la satisfacción se redujo del 39% al 25%.
por cada ciudadano satisfecho en el año 2000, había 1.4 ciudadanos insatisfechos. Y por cada ciudadano satisfecho en 2021, había 2.8 ciudadanos insatisfechos. El aumento de la insatisfacción fue considerable. Ahora, el 21% en promedio de los ciudadanos desde el año 2000 hasta el 2021, con algunas pocas variaciones, 21, 23, 20, 19, 24, pensaban que su país se gobierna para el beneficio de todos, 21% en promedio. Mientras que en el año 63, perdón, en el año 2000, el 63% de los ciudadanos pensaban que el país se gobierna para beneficio de los poderosos. Y para el año 2021, la cifra había subido a 73%. O sea, para beneficio de todos, se ha pensado más o menos una quinta parte, un 20-21%. Para beneficio de unos pocos, casi 2/3 partes, 63% pensaba en eso en el 2000, y casi 3/4 partes pensaban en eso en el 2021. Esto es fuerte, esto es significativo. Ahora, ¿qué más encontramos? Altas tasas de abstención electoral, con frecuencia mayores al 50% de los ciudadanos habilitados para votar. Altos niveles de desconfianza en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo en casi todos los países. Las encuestas lo van mostrando y esa desconfianza ha venido creciendo. Hay numerosos escándalos de corrupción en muchos países democráticos, casi que virtualmente en todos. Las campañas electorales están enfocadas en acabar la corrupción y la pobreza, pero ambas continúan a niveles muy altos. Se promete, vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la pobreza, y la corrupción y la pobreza siguen arriba, siguen subiendo. Además, las campañas electorales están plagadas de violencia verbal y de ataques personales, cada vez son más virulentas. Muchos ciudadanos están votando por el menos malo o votando contra el peor. A veces no se vota a favor de alguien, sino en contra de otro. Perdón. Perdón. Hay una altísima rotación de partidos políticos con una cantidad increíble de promesas que nunca se cumplen. Por ejemplo, cada vez es más común que ganen las elecciones candidatos y partidos que eran desconocidos para el electorado muy poco antes de la campaña electoral. Nuevos candidatos, nuevos partidos, gente desconocida que llega y resulta ganando. Y se está dando algo muy peligroso en un régimen democrático, una capacidad de captura del Estado, donde el mismo partido toma el Ejecutivo y el Legislativo y por ende hasta el Judicial, por parte de partidos populistas con ofertas que claramente no pueden cumplir y con agendas de perpetuarse en el poder utilizando esa captura del Estado. ¿Qué puede ocurrir si continuamos con este deterioro de la democracia? Si continúa el deterioro de los regímenes democráticos y no se logra crear un orden político estable y justo y por lo tanto próspero, que no lo hemos logrado, hay dos escenarios probables. Primero, terminar en una autocracia populista, una dictadura populista tipo Venezuela. Segundo, una autocracia tecnológica, una dictadura tecnológica tipo China actualmente, o algo similar a lo que en este momento propone el Foro Económico Mundial y que ha denominado el nuevo orden mundial. ¿Por qué el libro se llama El maldito nuevo orden mundial y la democracia 2.0?
El maldito nuevo orden mundial se referiría a esa autocracia tecnológica. Y la autocracia populista sería el maldito nuevo desorden mundial. Entonces estamos en un par de alternativas terribles si no ponemos a funcionar bien nuestros regímenes democráticos. Cualquiera de estos dos escenarios, Venezuela, China, similares, implicaría vivir bajo un sistema en el cual el individuo, usted, sus hijos, su familia, sus nietos, sus descendientes, estarán sujetos al Estado. Y en el mejor de los casos, si usted es sumiso y el sistema produce lo suficiente para todos, podrá entonces atender sus necesidades materiales básicas, pero sus libertades fundamentales habrán sido cercenadas, habrán sido capturadas por el Estado. Estaríamos en algo parecido a la sociedad vislumbrada por George Orwell en su clásico 1984, que como libro y como película son impresionantes, aterradores, pero vivir en ellos, imagínense. Entonces, el postulado inicial es: estamos enfrentando en este siglo un grave y creciente deterioro de la democracia que me he dado en llamar democracia 1.0. Bueno, nuestra próxima conferencia vamos a examinar una de las principales causas del deterioro de los gobiernos democráticos en este siglo, en el siglo XXI. El incremento de la complejidad de las sociedades.